con Javier Torres Gómez, el que fuera jugador del Real Valladolid. Así que adelante, Virginia. Buenas noches, gracias por seguirnos un lunes más. Hoy tenemos a un histórico del Real Valladolid. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros. ¿Cómo fueron tus comienzos en el fútbol? ¿A qué edad empezaste? Mis comienzos. Yo empecé por jovencito, empecé jugando en la calle, en Getafe. Yo soy de allí, de Madrid, de Getafe. Y de ahí ya pasé al Getafe. Getafe no es el club que había ahora, era un equipo de tercera división. ¿De la calle al club? De la calle al club. Jugábamos en la calle, jugábamos en los colegios, jugábamos fútbol sala antes. Y de ahí pasé a jugar en el Getafe. Pasé infantil, juvenil. Y había una normativa antes que había que jugar 2 sub-20, pues siempre estar en campo. Se lesionaron todos los sub-20 que había en aquel momento y me llegó la oportunidad de jugar arriba. Entonces jugué 10 partidos, ahí se fijó el Real Madrid, me firmó la cantera del Madrid. Jugué 5 años allí, en el Madrid, en el Castilla. ¿Cómo es ese paso al Real Madrid-Castilla? Es un paso grande, es cuando yo me empecé a plantear que a lo mejor sí era bueno en esto del fútbol y que me podía ganar la vida siendo futbolista. Yo hasta entonces había jugado por placer, me gustaba, jugaba y no me había planteado nada más. Pero bueno, ya al llegar allí a la ciudad deportiva y ver que un club tan grande pues te ficha, pues piensas que puede ser el momento de apostar también por el fútbol. Y entonces me firmaron, yo pensaba que iba a ir allí, que no iba a jugar, porque claro, había mucha gente con mucho nombre, como siempre van allí. Pero bueno, yo seguí. ¿Confiabas en ti? Yo sí, yo te digo, yo siempre he confiado, yo siempre he dicho, y se lo cuento mucho a los chicos ahora, que yo cuando llegaba a la ciudad deportiva veía a toda la gente muy bien vestida, venían unos coches espectaculares, yo venía en mi metro, mi autobús. Pero claro, en el momento que todos nos dieron la ropa y nos poníamos de pantalón corto éramos todos iguales. Y entonces ahí yo ya me venía arriba y yo decía, bueno, ahora salimos al campo y hay que demostrar. Y en eso yo la verdad que nunca he tenido problemas, en el trabajo, en el esfuerzo, siempre me lo han reconocido y con la titularidad. Y en el Madrid también fue así, jugué bastantes partidos. ¿Qué aprendiste en aquellos años en el Real Madrid-Castilla? Sobre todo aprendí a competir. Es un club en el cual el empate no está bien visto. Ahí te enseñan que hay que ganar, no de cualquier manera, también te enseñan una serie de valores que son importantes, ¿no? El respeto a los rivales, a mí me enseñaron ahí, me parece ahora decirlo a lo mejor que no le suena bien a la gente, pero a mí me enseñaron eso, que tienes que ganar, salir siempre con esa mentalidad y que cuando salgas al campo tienes que dar el máximo, y eso yo lo aprendí allí. Luego ya lo he seguido mostrando a lo largo de mi carrera, pero es una cualidad que yo en la cantera del Madrid lo viví. Hay que ganar los partidos, somos un club ganador. ¿Fue Vicente del Bosque quien te llevó al...? Sí, Del Bosque estaba en aquel momento encargado de las categorías inferiores y a mí me llamaron para hacer unas pruebas allí en la ciudad deportiva. Fui 2 días y la verdad que se me dio bien, metí hasta 2 goles cada día, o sea que fueron unas pruebas muy positivas. Y nada, y me dijeron que para el año que viene pues fichaba por el Madrid y llegaron a un acuerdo con el Getafe en unas cantidades y llegaba a cierto equipo y allí fui, ¿no? ¿Te entrenó él? Sí, yo le he tenido de entrenador allí en el Castilla, le tuve un año, y la verdad que bueno, pues todo lo que ha demostrado posteriormente, pues esas mismas cualidades de tranquilidad, de confiar en el jugador, de darle importancia máxima al jugador, ya las tenía en aquel momento. Él siempre en un segundo plano, con esa humildad que está demostrando hoy en día también, y que hace que al final pues sus equipos y sus jugadores se sientan los protagonistas y den el máximo, porque saben que de ellos depende todo, ¿no? Tuviste una lesión gorda jugando en el Real Madrid, de la triada. Sí, en el año que subo del juvenil al Castilla, en un entrenamiento, tanto con Del Bosque de entrenador, pues tuve la triada. Y es otra de las cosas que me preguntabas antes, que también me enseñó aquel momento, es que aunque estés muy bien, que estés muy alto, que tengas todo al alcance de la mano, en un momento dado, en un instante, lo puedes perder. Y entonces a mí me enseñó a vivir al día, disfrutar del día a día, de dar el máximo en el día a día y que no hay que pensar mucho en el mañana porque no sabes lo que va a pasar. ¿Él se quedaba contigo cuando tenías que volver a entrenar, practicabas con la izquierda? Yo tengo anécdotas con él muy cariñosas y se lo comentaba el año pasado que coincidí con él en Villarreal. Digo, yo lo que me acuerdo más de aquel año con él
es que después de la lesión a él le encantaba el fútbol y le encanta tocar el balón y pegarla, y la pegaba espectacular, con la derecha, con la izquierda, y él me decía, Javi, vamos a quedarnos al final del entrenamiento tú y yo a pegarle el largo. Y él se quedaba, terminaba su entrenamiento con el resto de jugadores y él se quedaba conmigo. Y yo le guardo muchísimo cariño por todo, pero por este matiz, ¿no? Él es una persona y ha sido para mí un entrenador ejemplar en esos aspectos, en cuidar mucho al jugador. Y del Real Madrid pasamos al Real Valladolid, que además está en primera ese año. ¿Cómo lo vives? Sí, el Valladolid creo que sube ese año también a primera, en el 93, asciende y firma 4 jugadores, entre ellos me firma a mí. No somos jugadores muy reconocidos porque venimos también de segunda división, pero se fijan en mí, ¿no? Ya el año anterior yo me enfrento ante el Valladolid en segunda división, siendo el capitán del Castilla, y yo creo que eso es lo que llama un poco la atención y por eso se fijan en mí. Es Antonio Santos, también el encargado aquí de fichajes en aquel momento, el secretario técnico, y es el que, pues bueno, me dice que están interesados y lo mismo, llegan a un acuerdo también con el Real Madrid, que era Ramón Martínez, el encargado en aquel momento de la cantera, y vengo para aquí en julio del 93. ¿Tienes la espinita de no haber jugado en el Real Madrid? Hombre, a todo el mundo le gusta, ¿no? Le gusta jugar, pero los que estábamos ahí en cantera también sabemos, como en todos los sitios, que es difícil ascender, y en un club como el Madrid, también allí, aquella época coincidíamos con la Quinta del Buitre, que eran gente muy joven que había ascendido y era difícil que hubiera huecos en aquel momento. Entonces, bueno, sí que hice varias pretemporadas, 2 pretemporadas, pero no me pude quedar. Y bueno, allí teníamos claro que si no quedábamos allí, pues íbamos a tener, en aquel momento teníamos club de primera división o de segunda, entonces bueno, vine aquí a Valladolid siempre pensando también en aquel momento, será un club de paso y miré luego a un club a lo mejor con más aspiraciones, siempre tienes pues eso un poco en la cabeza. Pero bueno, luego he estado aquí muy a gusto, esto 12 temporadas. 12 años, del 93 al 2005. Eso es, he estado genial, tampoco que haya tenido demasiadas ofertas, pero aquí he tenido un reconocimiento muy grande, ¿no? Por parte de toda la ciudad y de toda la afición. ¿Llegaste a ser capitán? Sí, claro, cuando estás mucho tiempo en un sitio al final eres capitán. Sí, estuvo aquí de capitán Eusebio, ha estado Alberto, ha estado Juan Carlos, luego pues estaba Marcos también, estaba yo, luego estuvo ya Javi Baraja. ¿Tu mejor recuerdo de esos 12 años? Sí, mi mejor recuerdo es el estar con esa continuidad aquí. Y lo que te he dicho antes, el cariño y ese reconocimiento que me ha tenido siempre todo el mundo. No he sido un jugador espectacular, no he metido goles, he metido muy poquitos, pero ese trabajo me lo ha reconocido mucha gente y yo con eso me quedo. Que también ese trabajo al final la gente le gusta. Y le gusta que des el 100%. Mi peor recuerdo pues han sido las lesiones. Ay. Las lesiones que he tenido, esta que has comentado, luego tuve otra de ligamento cruzado, luego he tenido tobillo, he tenido hombro, la verdad que he tenido bastantes. ¿Influyen en la carrera de un deportista esas Sí, la lesiones? verdad que al final te influye porque a lo mejor no estás tan suelto para hacer todos los gestos técnicos o físicos, pero la verdad que no me puedo dejar porque yo con toda la lesión que he tenido he estado jugando hasta el 2005, los 35 años, entonces tampoco de eso me voy a quejar y me ha enseñado mucho. El estar lesionado me ha enseñado muchísimo. ¿Qué te ha enseñado? Me ha enseñado pues que lo que te decía antes, que el día a día es lo importante, que no puedes estar pensando en un futuro, que tienes que estar pensando en el día a día, que el entrenar cada día con los compañeros es un premio, estar entrenando con los compañeros, porque me he tirado muchas temporadas entrenando solo, entonces tienes que apreciar el entrenar cada día, entrenar con tu grupo, el hacer grupo también, el hacer equipo es importante, porque muchas veces cuando estás lesionado estás como un poco aparte del grupo. Y de esos 12 años tendrás muchas anécdotas. ¿Me cuentas una? Anécdotas hemos tenido muchísimas, ¿no? En vestuario. Yo me acuerdo y con mucho cariño, y ahora que estamos con veteranos y compartimos muchos jueves juntos, las reuniones que hacíamos en el Choco. Cada vez que iba mal el equipo, nos cogía Mayo, el masajista que teníamos sí, antes. Lo hemos tenido aquí. Vámonos al Choco, que allí vamos a purgar un poco las penas, y la verdad que esas comidas, esas convivencias que hacíamos allí ayudaban mucho para engendrar un espíritu de intentar sacar al equipo adelante, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño aquellas reuniones, nos lo pasábamos genial, pero hablábamos un poco de todo y nos decíamos todo a la cara, con sinceridad, y que muchas veces es necesario también. No todo es jiji, jaja, todo vale, y hay veces que hay que hablar serio, hay que decirse, esto no está bien y esto hay que mejorarlo.
y esto entre todos lo podemos sacar. Yo Os creo lo que ahí se decíais. creaban unas conjuras muy buenas para solucionar pues, problemas deportivos que teníamos en bastantes temporadas aquí. Y antes, detrás de cámara, me has contado que despidieron al entrenador por la radio. Sí, jolín, aquello fue muy comentado también, ¿no? Se enteró todo el mundo, claro. Fue una época anterior en la cual Vicente Cantador era el entrenador y bueno, pues le comentaron cese a través de la radio. Claro, nosotros, igual que el resto de la gente, nos enteramos por la radio. El día siguiente teníamos que jugar, día siguiente, 2 días, teníamos que jugar la competición europea y estábamos sin entrenador, lo habían cesado en la radio. La verdad que ha habido anécdotas de todo tipo, ¿no? Y la verdad que yo las contamos ahora, yo las cuento con mucho cariño, pero en aquellos momentos la verdad que muchas de ellas eran duras y otras nos han ayudado muchísimo, como la que te contaba antes de esas reuniones. Con el paso del tiempo se ven las cosas desde otra perspectiva. Se ve diferente, se ve muy, muy diferente. Cuando tú estás metido en algo, cualquier cosilla parece un problemón en ocasiones, o no le das la importancia de vida. Y claro, cuando te sales un poco de ahí y lo ves con cierta perspectiva, lo aprecias en unas cosas más y otras no. Dices, ¿cómo en aquel momento me agobié con esto? O cómo me ponía nervioso con esto, o cómo hacía Era una esto. tontería. Y era una tontería. Entonces, ¿Y llega el algo momento de retirarte? Porque ¿cuándo tomas la decisión de me voy a retirar? 2000, yo me acuerdo 2004, yo no había tenido nunca ninguna lesión muscular. Y en el 2004, al final de temporada, tengo una rotura grande atrás en el isquiotibial de unos 7 centímetros en el tendón y estoy a punto hasta de operarme por ello. Me recuperé, pero ya tampoco quedé muy bien, me costó bastante y vi que no me veía, no iba contento a entrenar. Y yo digo, yo que he sido jugador de entrenamiento, de estar siempre pues, el primero entrenando, ¿no? Y cuando vi que no disfrutaba, digo, esto hay que solucionarlo. Yo vengo aquí a disfrutar, no vengo a sufrir también. Y entonces es cuando lo decido en el 2005, ya es cuando decido pues, dejarlo y dejar paso a los jóvenes también. A partir de ahí sigues vinculado al equipo, te preparas como entrenador. Sí, la verdad que he hecho un poco de todo en el Valladolid. Nada más retirarme, estuve de segundo entrenador, y luego con Caminero de secretario técnico, estuve encargado 3 años de la cantera, luego volví a estar de segundo entrenador del primer equipo y luego ya tomé, como primer entrenador he estado 3 años en el B y hace 2 años pues decidí también probar fuera. Ahora te tenemos en casa. Ahora estamos nuevo. en casa, pues la vida del entrenador, ¿no? He estado muy bien tanto en Villarreal hace 2 años como este año en Vigo con el Celta y al final mandan resultados también, pero no puedo decir nada malo de Vigo ni de Villarreal. La verdad que ha sido una experiencia espectacular, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, porque lo que hemos hablado antes, estás aquí en Valladolid, llevas tantos años, conoces a tanta gente, las relaciones, que estás como en tu círculo de confort y te relacionas con tu gente, estás a gusto, tal. Sales fuera, te vas a unos clubes, no tienes ni equipo de trabajo, tienes que formar tus equipos de trabajo, ganarte a la gente, no conoces a los jugadores, no conoces la filosofía de trabajo, tienes que entablar nuevas relaciones. Y la verdad que me ha venido espectacular, es una experiencia que... Muy buena. Muy buena. Javier, y para terminar, ¿te vamos a ver entrenando al Real Valladolid en un futuro? Pues no ¿Te lo sé. gustaría? Yo te digo, no me gusta hablar de futuro, pero yo no descarto nada. Ahora parece que se ve todo muy lejano, ¿no? Después de un cese en segunda B, pues se ve lejano, pero yo como siempre digo que no hay mal que por bien no venga, nunca sabe lo que va a pasar. Pues a mí me gustaría verte y además habría sido un honor tenerte aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por haber venido. A vosotros. Y hasta aquí la entrevista de esta noche. Seguimos con el programa.